Paz, bendiciones para todos. Soy Manuel Sánchez. Muchas gracias a todas las personas que van a escuchar y a ver este podcast. Para mí es un honor, es un privilegio el llevar este contenido a todos ustedes. No olviden de suscribirse en las diferentes plataformas y compartir, ya que estos podcasts van a ser de bendición para su vida y para la vida de aquellas personas a las cuales usted le comparte estos podcasts. Pueden escuchar estos audios y videos a través de las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras más que no están listadas aquí en la pantalla. Es muy importante el compartir la palabra de Dios, así que no dejen de compartir estos nuevos bitácoras. Aprovecho el momento para hablarles acerca de una fundación llamada The Hand of the Heart o las manos del corazón en español. Esta fundación sin fines de lucro es una fundación que está buscando ayudar a niños de la comunidad de Baní en República Dominicana. Para aquellas personas que están interesadas en ayudar a esta fundación, por favor comuníquese al enlace que está abajo en la descripción, Instagram o Facebook. De igual manera, para aquellas personas que están escuchando este podcast, es The Hand of the Heart en Instagram y de igual modo en Facebook. De igual manera, aprovecho para hablarles acerca de Elementos. Elementos es un proyecto de música el cual está inspirado para música instrumental cristiana para ayudarnos a conectar con el reino, ayudarnos a conectar con Dios. Estos EPs contarán de 4 diferentes producciones y actualmente 2 están disponibles, las cuales son Atmósfera y Zona Árida. Próximamente estaré publicando otro nuevo EP. Me gustaría hablarles en este nuevo podcast bajo el tema Jesús, historia versus la fe. En este nuevo podcast quiero comenzar de nuevo. Este vendría siendo el episodio 61 de toda la línea de mensajes de bitácoras que comencé desde el 2018. He estado haciendo estos videos y audios. Muchos de ellos no están disponibles en YouTube, algunos están disponibles, otros están disponibles en Spotify. Bueno, todos están disponibles en Spotify. Pero quiero comenzar nuevamente, ya que quiero dejar de enfocarme en la iglesia del hombre y enfocarme más en la iglesia de Cristo. Y como cristianos tenemos que conocer, instruirnos por la palabra viva del Señor. No por los errores que otras personas están haciendo. Es como dicen, el trigo y la cizaña crecen juntas. Pero voy a enfocarme en el trigo. Así que por eso quiero comenzar esta nueva temporada hablando acerca de Jesús. Este podcast está dividido en 2 partes porque hay mucha tela que cortar y créanme, no es poca información, es mucha información y por eso es mejor darla poco a poco para poder diluir, saborear la información. Así que Jesús, la historia versus la fe. Jesús, el hombre más influyente que ha pisado este planeta. Sus enseñanzas han trascendido generaciones y diferentes religiones a través de estos 2023 años de la era greco-romana, calendario gregoriano. Su nombre actualmente es motivo de devoción por millones de personas a través del mundo. En su nombre se han manifestado milagros, pero de igual modo se han hecho crímenes atroces, robos, engaños que han marcado la vida de personas. Reconocido por los judíos como maestro, por los musulmanes como profeta y reconocido por los cristianos como Hijo de Dios, en otros casos como Dios mismo. Otras religiones lo reconocen como un iluminado, como alguien que alcanzó el clímax de su existencia y logró despertar esto que
todo tenemos por su bondad y su manera particular de convivir con las personas, lo cual es parte de nuestra naturaleza humana. Jesús, según la historia. Voy a hablar acerca de la historia que se conoce de Jesús y lo que se discute acerca de Jesús. El próximo podcast será acerca de Jesús, la fe. Primera pregunta. ¿Jesús realmente existió? Los únicos registros existentes que existen acerca del nacimiento de Jesús se basan en los dos de los evangelios sinópticos, el libro de Mateo y el libro de Lucas, los cuales datan nacimiento según Mateo, de Jesús entre el año 4 a 2 antes de la era cristiana y de Lucas entre el año 7 y 6 antes de la era cristiana. Existen datos no bíblicos acerca de la existencia de Jesús y de igual modo partes contradictorias acerca de su existencia. La existencia de Jesús es una cuestión que ha llegado a debates entre historiadores, los teólogos, los escépticos. La mayoría de los expertos coinciden en que Jesús fue una figura pública real que vivió en el siglo I en la región de Galilea y Judea, y que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Sin embargo, algunos autores han cuestionado esta afirmación y han propuesto que Jesús fue una figura mítica creada por los primeros cristianos a partir de otros dioses paganos. Estas son algunas de las razones que han dado para sostener la existencia o inexistencia de Jesús. A favor de la existencia, hay referencias a Jesús en fuentes no cristianas como el historiador Flavio Josefo, el historiador romano Tácito, el escritor romano Suetonio y el filósofo romano Plinio el Joven. Estas fuentes confirman algunos datos sobre la vida y la muerte de Jesús que coinciden con los relatos cristianos. En contra de su existencia, no hay ninguna evidencia secular del siglo I que atestigue la existencia de Jesús. Todas las fuentes no cristianas que mencionan a Jesús son posteriores a su supuesta muerte y se basan en testimonios cristianos. Los relatos cristianos son contradictorios, legendarios y se inspiran en otros mitos paganos. Ahora, a favor de la existencia, hay dos hechos históricos sobre Jesús que son ampliamente aceptados por los estudiosos: el bautismo por Juan el Bautista y la crucifixión por orden de Poncio Pilato. Estos hechos son difíciles de explicar si Jesús no existió, ya que no favorecen la imagen de Jesús como el Mesías o el Hijo de Dios. Además, son coherentes con el contexto histórico y cultural de la época. Ahora, en contra de la existencia, no hay prueba arqueológica ni documentales que corroboren el bautismo o la crucifixión de Jesús. Los relatos cristianos sobre estos hechos son inconsistentes y se basan en fuentes orales que se transmitieron durante décadas antes de ser escritas. Los hechos del bautismo y la crucifixión podrían ser invenciones teológicas para cumplir con la profecía mesiánica o para dar credibilidad a la doctrina cristiana. A favor de la existencia, hay una continuidad histórica entre Jesús y el movimiento cristiano primitivo. Los primeros seguidores de Jesús fueron sus discípulos, que los conocieron personalmente y lo proclamaron como Mesías. Después de su muerte, estos discípulos formaron las primeras comunidades cristianas y transmitieron sus enseñanzas y experiencias a otros creyentes. Entre ellos se encontraban personas cercanas a Jesús como su hermano Santiago o San Jacob o San Jacobo y Judas, que también se discute que eran primos, o sus apóstoles Pedro y Pablo. En contra de la existencia,
No hay evidencia histórica de que los discípulos de Jesús fueran testigos oculares de su vida o resurrección. Los evangelios canónicos fueron escritos por autores anónimos que no conocieron a Jesús ni a sus discípulos. Los nombres de estos discípulos podrían ser ficticios o simbólicos. Los primeros líderes cristianos, como Pablo, nunca mencionan nada acerca de la vida terrenal de Jesús, sino sobre su naturaleza divina y su papel salvífico. En conclusión, la existencia de Jesús es una cuestión compleja y controvertida que depende en gran medida de las fuentes que se consideren válidas y fiables. No hay una respuesta definitiva ni unánime al respecto, sino diferentes argumentos e interpretaciones que pueden ser más o menos convincentes según el punto de vista de cada uno. Ahora, una pregunta para todos ustedes, a quienes están escuchando o vieron este podcast. ¿Creen que Jesús existió? ¿Y cuál es la manera de conocer a Jesús? Es una pregunta para ustedes. Para aquellas personas que están interesadas en responder, pueden responder en el chat de Facebook cuando vaya a hacerlo en Facebook Live, ya que esto es un pregrabado, o de igual manera en los comentarios de YouTube o Spotify. Ahora, una pregunta muy importante, ¿de qué religión era Jesús o a cuál religión Jesús seguía? Es importante entender que no todo lo que se cuenta acerca de Jesús es como es. La imagen de Jesús ha cambiado a través del tiempo y de las religiones. Si buscamos una idea exacta acerca de la religión o creencia de Jesús, en definitiva encontraremos que era de religión hebrea judía, muy cerca de las enseñanzas del fariseísmo y de los esenios. Jesús de Nazaret no era cristiano. Jesús de Nazaret no era musulmán. Él era de religión judía. Él era de religión del judaísmo, la fe de su pueblo y de su cultura. Jesús nació, vivió y murió como judío del siglo I, que seguía las leyes y tradiciones de su religión. Jesús fue circuncidado el 8º día de su nacimiento, según el mandamiento de la Torá, y lo escrito en Lucas 2:21. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, un profeta judío que llamaba al arrepentimiento y a la purificación, de acuerdo a lo escrito en Mateo 3, del 13 al 17. Jesús enseñó en las sinagogas, en lugar de reunión de oración de los judíos, lo cual lo hace entender de que él era un maestro o alguien importante para el pueblo. Y se puede encontrar esto en Lucas 4, del 15 al 16. Jesús celebró las fiestas judías como la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, inclusive el Hanukkah, de acuerdo a lo que se ve escrito en la Biblia. Eso lo podemos encontrar en Juan 2:13, Juan 7:2 y Juan 10:22. Jesús rezó con las palabras de los salmos, los signos sagrados del judaísmo, como por ejemplo escrito en Mateo 23:30 y 27:46. Jesús se basó en las escrituras hebreas. Para él eran la palabra de Dios para explicar su mensaje y su misión, escrito en Lucas 4:18-21 y Lucas 24:27. Jesús se identificó como el Mesías esperado por los judíos, el ungido de Dios que traería la paz y salvación a Israel y al mundo, escrito en Marcos 8:29, en Marcos 14, del 61 al 62. Ahora bien, como pueden ver, Jesús era judío. Jesús no pretendió fundar una nueva religión, sino renovar y cumplir el judaísmo desde dentro. Jesús criticó algunos aspectos de la religión,
que llevaban en aquellos tiempos, en su época, como el legalismo, el formalismo o la hipocresía. Pero lo hizo desde el amor de Dios y el amor al prójimo, que consideraba centro de la ley de los profetas. Jesús propuso una interpretación más profunda y espiritual de la Torá, que iba más allá de la letra y buscaba la voluntad de Dios. Jesús anunció la llegada del reino de Dios, una realidad escatológica que implicaba una transformación radical del mundo y de la humanidad según el plan divino. Jesús, hijo de María de Nazaret y de José de Nazaret. Algunos dicen que nació en Belén, de acuerdo al escrito en el libro de Mateo, y otros dicen que nació en Nazaret de Galilea, de acuerdo al Evangelio de Lucas. Nació entre el año 7 y 2 antes de la era cristiana, en tiempo del rey Herodes el Grande, quien murió en el año 4 antes de la era cristiana, lo que en lo personal me hace pensar que Jesús nació cerca del año 7 antes de la era cristiana, o quizás mucho más antes, tomando los datos que se pueden encontrar en el libro de Lucas. Como les dije, fue una influyente figura religiosa para aquellos entonces, que traía paz a algunos y a otros traía esperanza y a otros deseo de desencadenar una revolución que terminara con el asedio romano de la época. Ahora hablemos de Jesús, el nombre. Según la Biblia dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:32. Dios envió el ángel Gabriel para comunicarle a María sobre el nacimiento de Jesús. A través de ella, siendo ella el recipiente conforme a la voluntad de Dios. De igual modo, el ángel se presentó a José para darle la noticia del nacimiento de Jesús. El nombre de Jesús, Yeshua, nace del nombre Yehoshua, el cual era un nombre muy común en aquellos entonces, ya que el pueblo esperaba al ungido, al Mesías, elegido de Dios para liberar al pueblo del asedio romano. El nombre Jesús, griego, se deriva del hebreo Yehoshua, con su significado que puede ser interpretado etimológicamente como Yahvé el Salvador o Dios salva. El origen de este nombre nace de el nombre Osea o Hoshea, el cual significa salvación solamente. Basado en lo escrito en el libro de Número 13:16, en donde podemos encontrar que Moisés cambió el nombre de Osea a Josué o Jehoshua, para que el pueblo entienda que la salvación no viene de Moisés, sino de parte de Dios. Dios salva, otro de los nombres de Dios. La infancia de Jesús. ¿Qué se puede decir acerca de la infancia del Maestro Jesús? No hay información acerca de su infancia. Al momento de nacer, su nacimiento fue marcado por una luz, una estrella en el cielo, la cual estaba estacionada en el cielo, y así guiaba a los sabios o los reyes magos hacia él. Fuera del canon bíblico, podemos encontrar que en definitiva le tomó a los sabios aproximadamente 2 años y medio poder llegar donde Jesús. Lo que hace entender que Jesús recibió a los sabios a la edad de casi 3 años. Luego de la llamada matanza de los niños y la huida de la Santa Familia a Egipto, no se sabe mucho concerniente a la infancia de Jesús, y toda la información de esta es pura información oral. Tomen en cuenta que la matanza de los niños, tomada del libro de Mateo
capítulo 2 del 13 al 18 hace énfasis a la ideología del escritor de Mateo de asimilar a Jesús con Moisés. Este acontecimiento es discutido por varios teólogos en donde algunos dicen que carece de información y veracidad porque no se puede encontrar datos históricos acerca de este acontecimiento, mientras otros teólogos defienden el acontecimiento diciendo que esto sucedió en una región aislada y que la muerte de esos infantes no fue algo trascendente por la cantidad de niños muertos. Estos sucesos se estiman que murieron aproximadamente de 15 a 20 niños. Por eso se discute fuertemente esta parte en la Biblia, ya que dicen que fue algo que fue añadido para poder mostrar la autoridad de Jesús sobre el pueblo, así como Moisés tuvo la autoridad del pueblo en aquellos entonces. Quieren mostrar que Jesús tiene no solo la autoridad, sino el total y absoluto control de su pueblo, como Mesías, como Hijo de Dios. Los coptos, una religión cristiana en Egipto, son los únicos que siguen un patrón en el sentido de la estadía de la Santa Familia en Egipto, y basado a la información que ellos tienen, se estima que la Santa Familia estuvo en Egipto aproximadamente de 3 a 5 años, pero los datos son inconcretos, no hay una prueba contundente acerca de esto, todo es de versión oral, información oral. Hay muchos datos de la infancia de Jesús en los libros apócrifos, pero carecen de sentido común. Por lo cual, en lo personal, les recomiendo leer solo por carácter informativo. Luego de estos pocos relatos que podemos encontrar en los evangelios acerca de la infancia de Jesús, tomando en punto de vista hasta sus 12 años, este vuelve a aparecer aproximadamente entre sus 30 a 35 años de edad, dejando un vacío de información lleno de especulaciones y suposiciones, tomando en cuenta la información pasada de su vida y la de sus padres. Ahora, hablemos acerca de la familia de Jesús según la historia. Hay una corriente de información que dice que Jesús tuvo hermanos biológicos y otros dicen que estos hermanos realmente eran primos de Jesús, o como actualmente conocemos, primos hermanos. María tuvo a Jesús a muy temprana edad. Se estima que ella dio a luz a Jesús antes de ver su menstruación, lo que deja entender que ella tenía aproximadamente de 11 a 12 años de edad cuando ella dio a luz. María fue prometida a José, el cual era un mercader que importaba madera preciosa desde el norte y con esta fabricar todo tipo de mercancía, lo cual era un negocio beneficioso en aquellos entonces. Estos datos son correspondidos por la cultura árabe actualmente y conectando diferentes eslabones entre diferentes religiones. Él era mercader y él tenía dinero, porque hay una línea también que dice que Jesús era pobre, era muy humilde, no tenía nada y así. No, Jesús vivió su niñez, la vivió bien. Él vivió su niñez bien y ellos tenían dinero, ellos tenían riquezas. Era un rey sin un reino, porque él tenía que pulir el reino, pero él tenía dinero. Hay una corriente que dice que él tenía más hijos, o sea, habló de José, con una relación pasada, la cual falleció y lo dejó viudo. Pero esas informaciones no van acorde a lo escrito en la Biblia, ya que en la Biblia encontramos que José no tenía hijos al momento de estar prometido a María, y de acuerdo a lo escrito en Mateo 1, capítulo 1, versículo 24, al momento de María ser prometida a José, este tenía aproximadamente de 55 a 65 años de edad, por lo que a su edad avanzada se presume que cuando Jesús comenzó su ministerio, ya José había muerto. María, por el contrario, tenía muchos más familiares en la región, como por ejemplo Elizabeth, la madre de Juan el Bautista,
Sí, porque Juan el Bautista y Jesús eran primos. Y ellas dos eran primas, o sea, Elizabeth y María. Lo que hace entender que María sí tenía sobrinos, hermanos, primos. Y de acuerdo a la palabra hermano, en definitiva, del lenguaje arameo, todos estos primos, primas, hermanos, viene de la misma etimología de la palabra. O sea, los primos son hermanos, los hermanos son hermanos, los tíos también son hermanos. O sea, es una palabra que encierra todo esto y que se encierra en una simple palabra. Lo que me hace pensar en personal y creer fielmente que Jesús no tuvo más hermanos, que Jesús fue hijo único de María y de José. Y por ende no existe una línea genealógica de María en la tierra, ni Jesús tiene una línea en la tierra de descendencia. Eso no existe. Otro punto muy importante que me gustaría tomar es acerca de la imagen de Jesús que podemos ver en muchísimos lugares, la foto de Jesús en diferentes lugares, como por ejemplo, creo que lo tengo acá. Aquí está. Como pueden ver en esas fotos, para aquellas personas que están escuchando el podcast, actualmente estoy mostrando unas imágenes acerca del rostro de Jesús de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la cultura y todo lo demás. Como pueden ver, en la esquina pueden ver lo que es la imagen del manto de Tumín, que es algo que voy a tomar más adelante. Y una imagen que fue hecha basado en inteligencia artificial, que es la que se encuentra en la parte de abajo, y otra que de igual manera fue basada en interpretación de la palabra, en donde dicen que Jesús no era muy bonito, que es la palabra que describen ellos. Y de igual manera al Jesús italiano, como yo le menciono, el que está entre el medio ahí, que le dicen el rubio de Galilea, ese rubito de Galilea de ojos claros que se puede ver en esa foto. Estos rostros, vamos a hablar acerca de ellos ahora. Y dicen, en los evangelios no hay información o existe evidencia acerca de cuál era el aspecto de Jesús. No hay una descripción física de él. Lo único que se puede encontrar acerca de una descripción acerca de él es su edad al momento de iniciar el ministerio, que Lucas lo data en aproximadamente 30 años. La historia o la línea de tiempo lo envuelve entre 30 a 35 años de edad. Y otra cosa que de igual manera encierra el aspecto de Jesús es la transfiguración. Eso es lo único que se habla acerca del aspecto de Jesús. Algunos investigadores y artistas han intentado recrear su rostro a partir de evidencias antropológicas, arqueológicas y artísticas. El rostro de Jesús real fue diferente al que nos han mostrado durante todos estos siglos en el arte occidental, donde se representa como un hombre blanco, rubio, de ojos azules. Esta imagen puede ser una expresión simbólica que es más una expresión simbólica que una expresión histórica. Ejemplo de esto es Roma adopta el cristianismo como primera religión, pero como su principal icono, siendo diferente a los demás, dicen, el Jesús italiano es totalmente diferente a los rasgos y facciones que encontramos actualmente en los nacidos en Jerusalén o en aquel entonces en la provincia de Judea o en la provincia de Siria, si nos vamos un poquito más para adelante en la historia. Este rostro de Jesús fue adaptado para la aceptación del pueblo romano, lo que deja a estos países actualmente para poder conectar en la imagen de que el Dios o el Hijo de Dios es de ascendencia árabe. Pero si nos vamos
a la historia o a la política de la historia, Europa y Medio Oriente para esos entonces estaban en guerra total. O sea, ¿cómo tú le puedes decir a un grupo de italianos que su enemigo es el Hijo de Dios y que Dios es árabe? O que Dios es hijo de un árabe. O sea, ellos cambiaron la imagen de Jesús para poder aceptar la imagen de Jesús, que Jesús sea igual a él, pero ellos no se adaptaron a la imagen de que Jesús era de piel oscura y por ende es difícil para ellos aceptarlo. Por eso el arte medieval, el arte, el renacentismo, el bizantismo y todo esto le cambió la imagen a Jesús. Algunos artistas han buscado reflejar su humanidad, su divinidad, sus sufrimientos, su gloria, su mensaje o su relación con los demás. Algunos han usado elementos simbólicos, estéticos o culturales para expresar su visión de Jesús. Algunos han sido más fieles a las fuentes históricas y otros más creativos o imaginativos. El arte occidental que se representa a Jesús puede ser visto como una forma de arte religioso, pero también como una forma de arte cultural, social o político. Puede ser apreciado por su belleza, significado o impacto. Puede ser admirado, cuestionado o rechazado. Puede ser una fuente de inspiración, de reflexión o debate. Otros temas acerca del rostro de Jesús es el manto de Turín. El manto de Turín es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Según la tradición, el manto había envuelto a Jesús de Nazaret en el momento de su entierro. No hay evidencia definitiva de que el manto sea de Jesús, ya que se trata de una cuestión de fe y de interpretación histórica. Sin embargo, algunos estudios científicos han encontrado indicios que podrían apoyar esta hipótesis. La imagen de Jesús no debe de ser adorada. Voy a repetir, la imagen de Jesús no debe ser adorada porque rompe los mandamientos establecidos en la Torá o en el Pentateuco cristiano, en donde dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es en Éxodo 20 del 4 al 6. Así que, hermanos, hermanas, personas hermosas que están escuchando este podcast y están viendo este video, Jesús de Nazaret es una fuente hermosa de información. Tenemos que saber que al momento de llamarnos cristianos, tenemos que saber el por qué, cuál es la razón de nosotros ser llamados cristianos. Dios nos llama a orar, a seguir sus mandamientos, a poder vivir de una manera más conforme a su voluntad. Jesús es la imagen de Dios en la tierra, esa imagen que conecta la humanidad con Dios. Muchas personas no creen en eso, como podemos ver aquí en este podcast. Pero, ¿por qué esa imagen, la de un hombre que es rechazado por un grupo y aceptado por otro, es tan influyente que hasta el sol de hoy se sigue hablando de él? Se sigue predicando de sus palabras, se sigue hablando acerca de todo lo que él hizo y todo lo que él sigue haciendo por su nombre. Es importante entender, pero esto
es cuestión de fe. Y por eso en el próximo capítulo estaré hablando acerca de Jesús según la fe. Muchas gracias a todas las personas que han escuchado o van a escuchar este podcast. Para mí es un honor, es un privilegio el llevar este contenido a todos ustedes. Recuerden, el tema de este podcast fue Jesús, historia versus la fe. Gracias. No dejen de escuchar en las diferentes plataformas y compartir, ya que estos podcasts van a ser de bendición para su vida. Que la paz, el amor y la misericordia de Dios los acompañe en cada uno de sus días y que Dios los bendiga. Así sea.